hoy es ¿qué es la Biblia? So today's we're going to be talking about what is the Bible. Y vamos a definir el término Biblia, So the definition of the Bible term is, que viene de término biblión latín, it comes from a Latin word named biblion, que significa biblioteca o conjunto de libros. which means it's a gathering of books. También la Biblia se puede definir como carta de amor de Dios. And the Bible, it also means that it's a letter of love from God. También es el manual de fe y conducta de los seres humanos. It is also the book that refers to how we behave, our faith, and conduct ourselves. Otra definición sería revelación de Dios al hombre. Another definition is the revelation of God to men. También palabra inspirada de parte de Dios. It also could mean that it's an inspired word coming from God. Vivimos en una generación We live in such a generation donde a veces las palabras no se le da mucha importancia, that sometimes we don't give much importance to words. pero en todas las épocas y lugares, But in every moment, in every time, la palabra de Dios sigue teniendo el mismo poder del principio. the word of God has the same meaning and the same power as it was at the beginning. Tiene tanto poder la palabra de Dios It has such a power, the word of God, que es capaz de darle vida a los que están muertos. that it's even able to give life to those who are dead. Si puede entender cuando Jesús dijo, Lázaro, ven fuera, Even though when God says, Lazarus, come outside, él tenía 4 días de muerto. he was dead for 4 days. Solo bastó que Jesús abriera su boca para que él saliera de la tumba. It only took God, Jesus, his mouth, his word, for him to come out of his tomb. Así que si alguien llegó muerto acá en el día de hoy, So even if someone came here this morning dead, el poder de la resurrección y de la vida que está en la palabra de Dios, the power of resurrection and life that is in the word of God lo va a resucitar en esta mañana. is going to be able to resuscitate each of you. Dios tiene el poder de levantarte, God has the power of waking you up, de volverte a la vida espiritual, to give you life, your spiritual life back, de conectarte con Dios nuevamente. to connect with him again. Porque recordamos que la muerte es separación Because we know that death means separation del alma del cuerpo, from your soul and the body. pero que la vida que Dios da But the life that God gives you es la unión is the union de Cristo of Christ con tu alma, with your soul, tu cuerpo your body, y tu and espíritu. your spirit. Así que no solo del pan vivirá el hombre, So not even from the bread man will live. necesita más que las cosas materiales para vivir. We need more than material things. Necesita más que ropas, We need more than just clothing, casas, houses, vehículos vehicles, y todo lo material. and everything that's material. Necesitas alimentar tu alma We need to feed our souls con la palabra que sale de la boca de Dios. with the word that comes out of God's mouth. Así que hay un sinnúmero de textos en la Biblia So there's a lot of text in the Bible donde hemos leído acá en el día de hoy, where we have read today es justamente la tentación de Jesús. is the temptation of God. Abro paréntesis, abro en este momento comillas, para decirte que tú también eres tentado. So I'm just going to let you know that even today yourself is also tempted. Hemos sido tentados en esta vida, We've been tempted on this life, pero ese no será el problema. but that's not the issue. Es ceder a la tentación. It's to give up to the Es temptation. dejarnos llevar por las cosas indebidas. It's to let us fall into it. Dios te da el poder en este día God gives you the power para today negarte a caer en la tentación. to deny yourself of falling in temptation, Porque la palabra de Dios te aviva. because the word of God will give you life. La palabra de Dios te resucita. The word of God will resuscitate you. Cuando vienes a Cristo, When you come to Christ, empiezas a ver lo
que antes no veía. You start seeing things that you didn't see before. Empiezas a escuchar lo que antes no podía escuchar. You start listening to things that you didn't hear before. Y a sentir en el espíritu lo que antes no podía sentir. And you start feeling things that you didn't feel in the spirit before. Esa es la vida de Dios en nosotros. That's the God. That's the life of God in ourselves. La Biblia es comparada, The Bible is compared to, o la palabra de Dios es or comparada the Word of God is compared to, con la luz. with light. En el Salmo 119, verso 105, In Psalm 115, verse 6, 7. la palabra de Dios es lámpara en él que alumbra nuestro camino. The word of it was a lamp, a light that illuminates our path. Así que si tú y yo no queremos andar en oscuridad y tinieblas, So if we don't want to be walking in the darkness, tenemos que venir a la palabra de Dios. we need to come to the Word of God. Tú puedes decirme, no estoy claro en esta mañana de lo que tengo que hacer, You might say, I'm not even sure what I have to do this morning, right? pero la palabra de Dios te va a alumbrar el camino de tus decisiones. But the Word of God is going to illuminate, it's going to give you light to make those decisions. Segundo, Second, es comparada con un espejo. it is compared to a mirror. Estoy seguro en esta mañana I'm sure of this que morning todos nos miramos en un espejo antes de salir. that all of us looked ourselves in the mirror before we came here, right? Pero el espejo más importante que tú y yo podemos ver, ¿no? But the most important mirror that you and I Es el have espejo de la Biblia, la palabra de Dios, is the mirror of God, the Word of God, the Bible. que nos va a decir no cómo estamos por fuera, It's not going to tell us how we look from outside. sino cómo estamos por It's dentro. going to tell us how we're inside. Aleluya, gloria al nombre de Jesús. La palabra de Dios es comparada con una espada. The Word of God is comparing to a sword. Esta espada puede entrar profundamente en nuestro ser. So this sword can come deeply inside of us. Y en guerra espiritual, And even in a spiritual war, la única arma ofensiva que el Señor nos ha dado the only weapon that God has given us es la palabra de Dios, la Biblia. is the Word of God, which is the Bible. Usted ve que la tentación de Jesús, You could even see in the temptation of Jesus, cada vez que el enemigo le tentaba, every time the devil would tempt him, él le respondía con la palabra de he Dios. will answer with the Word of God. Él le respondía, escrito está. He will answer that written it is. Así que es una herramienta en guerra espiritual. That means it's a spiritual tool. Cuando el enemigo te tiente, When the enemy tries to tienes que sacar tu espada get the sword out, y responder lo que la Biblia dice. and you're going to answer what the Bible says. Cuando el enemigo te diga, tú no eres nadie, When the enemy tells you you're no one, estás equivocado. you're wrong, my friend. Porque Dios me hizo a su imagen y a su semejanza. Because God made me just like him. Y Dios no hace disparates. And God does not make any Todo lo que mistakes. Dios hace es bueno. Everything that God makes is good. Is Todo lo que Dios hace es para bien. everything that God does is for Y tú good. y yo somos criaturas de Dios. And you and I, we're creatures of God. Aleluya. Hallelujah, Father. La siguiente expresión dice que la palabra es como martillo. The next expression says that the word is as a hammer. Jeremías 23:29. Jeremiah 23:29 says, La palabra de Dios es tan dura como un martillo the word of God is such as strong as a hammer que puede hacer pedazos una roca. that it can make into pieces a rock. Dime dónde está el corazón duro en esta mañana. Tell me, where is the heart here? Dime quién es el que tiene el corazón endurecido. Who is it that has a heart like a stone? Porque aquí tengo el martillo de la palabra de Dios Because today we have the hammer que va a matar ese corazón que está endurecido. that is going to be able to stop that No heart that is- solo cuando lo predicas, not only when we preach it, sino cuando lo vives. but also when we live Se it. van a ablandar los corazones de esta ciudad. We're going to soften the hearts in this Se city. van a poner sensibles los corazones. The heart is going to become sensitive Porque la palabra poderosa de Dios because the powerful word of God nos va a cambiar. is going to be able to change it. Alguien dice amén. Someone says, Amen. La palabra de Dios es como fuego. The word of God is like fire. Ay, 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 como fuego. ¿Y qué es lo que hace el fuego? What does fire do? Quema. Si algo tiene que quemarse en este día, en esta ciudad, Something
needs to be today Aleluya. for this city. El fuego de la palabra de Dios va a venir sobre ti The fire of God is going to come y va upon a you. quemar en nosotros todo aquello que no le agrada a And it's Dios. going to burn everything that God dislikes from us. Pastor, usted no sabe del fuego de prueba que estoy. Pastor, you don't know the kind of fire that Qué I'm bueno que está el fuego de prueba, Thank God that there's porque va a fire. quemar todo lo que no tiene que estar en nuestras vidas. Because it's going to burn everything that is Y in va our a lives. permanecer el metal, el oro de Dios en And it's going to nosotros. stay the metal, the gold, the precious gold of God. Se va toda escoria Everything that's dirty is going y to el burn. horno está ardiendo And everything is going to be just burning on y fire. va a permanecer lo que Dios quiere. And it's going to stay only the things that God wants. to ¿Alguien stay. tiene oro aquí en esta mañana? Anyone has gold here? El oro es uno de los minerales más preciados en el mundo. The gold is one of the most precious minerals. Y la Biblia se compara con el oro. And the Bible is compared to Más que el oro fino. even the greatest, best gold. Entonces, la Biblia es más valiosa que todo el oro que está en el mundo. The Bible is most valuable book compared to the entire gold in the world. ¿Por qué es más valioso? Why is it more valuable? Porque la palabra de Dios puede hacer lo que el oro no puede hacer. Because the Word of God can do things that gold cannot do. El oro no puede transformar las personas. Gold cannot transform people. Pero la palabra de Dios puede cambiar el alma, el espíritu y nuestro ser. But the Word of God can transform your spirit, your soul, your being. La Biblia es comparada como el agua. The Bible is compared even to water. Y el agua lo que hace es que nos purifica. And from the water, what it does is purifies it. Entonces, Dios va a purificar nuestras vidas en este tiempo. Which means that God is going to be able to purify Va our a lives. limpiar nuestro corazón y nuestro ser. It's going to cleanse ourselves, our souls. La Biblia es comparada con la leche. The Bible is compared to milk. Y dice la escritura en 1 de Pedro 2:2. On Peter 1:2, it says, Y desead como niños recién nacidos and just like a newborn, you're going to wish la leche espiritual no adulterada, the spiritual milk, the clean spiritual milk, la cual puede convertir nuestra alma. which is able to convert our souls. O sea, lo que estamos diciendo es que el mayor y el mejor alimento espiritual Which what we're trying to say is that the most valuable spiritual food es la Biblia, la palabra de Dios. is the Bible, the Word of God. ¿Cuántos quieren alimentarse con la palabra de You Dios? want to be fed by the Word of God. Eso nos va a ayudar muchísimo a nosotros. A lot of those things are going to be able to help us. Entonces, ¿cómo yo debo de integrar la Biblia a mi convivencia diaria? So how am I able to integrate the Bible with my daily life? ¿Qué voy a hacer con la palabra de Dios? What am I going to do with the Word of God? Lo que estamos haciendo acá en el día de hoy, What we're doing today escucharla. is to listen to it. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. The faith comes from listening and hearing the Word of God. ¿Cuántos quieren tener más fe aquí en este How many día? of you guys want more faith? Tenemos que escuchar la palabra de We Dios. need to listen to the Word of God. Hey, pero no basta escuchar la palabra de Dios. It's not enough to just listen to it. Tenemos, como dice Juan 5:39, que escudriñarla. Just like John 5:39 says, we need to go in deep. Tengo que investigarla. We need to investigate. Tengo que estudiarla. We need to study it. Tengo que meditarla. We need to meditate. Tengo que memorizarla. I need to memorize it. ¿Y para qué hacer todo eso? And why do we have to do all that? Recuerda que te estás alimentando. Remember, you're feeding yourself. Recuerda que te estás purificando. You're purifying yourself. Recuerda que el fuego está trabajando en nuestras vidas. Remember, the fire is working inside Recuerda you. que estás tomando la leche espiritual The adulterada. spiritual milk. ¿Y cuántas veces yo debo de pensar en la Biblia diario? And how many times we got to think about the Bible every day? Salmo 1:3 dice, Psalm 1:3 says, y en su ley medita de día y de noche. on its law it says you got to meditate day and night. Todos los días y de noche yo debo de meditar en la palabra de Dios. Every day, even at night. ¿Cuántos hacen eso todos los días, a toda hora? How many of you guys do that night and day? Usted no sabe, yo tengo muchas dificultades, muchos problemas, muchos negocios, muchas cosas, pero vamos a poner todo eso, la palabra de Dios primero. Yep, we have a lot of difficulties going on. We have things going on in life, work, whatever the case may be. We're going to make sure that we put the Word of God in it. Josué 1:8 dice, Joshua 1:8 says, mira que medites en la palabra de Dios like and meditate in the Word of God de día y de noche, day and night, para que hagas conforme a como está escrito,
so we can do as it says, y todo te salga bien. and everything will be okay. ¿Quién quiere aquí que las cosas le salgan bien? How many of you guys want everything to be Tenemos que okay? meditar en la palabra de Dios We gotta meditate on the Word of God y empezar a hacer lo que Dios dice and to start doing what God wants para from us, agradarlo a Él. to make sure we're liked by them. Lo dice Mateo 13:23. Matthew 3:23 says, La buena tierra es the good land is que oye la palabra de Dios, that those who listen to the Word of God la entiende was able to y understand la it pone por práctica and is able to put it into practice. y va a dar el fruto de Dios. And you're going to be able to see the fruit. ¿Cuántos quieren dar fruto aquí en este How tiempo? many of you guys want to see the El fruit of fruto God? viene de una relación con Dios The fruit of God comes from a relationship with God y de una meditación con su palabra. and a meditation with His Word. Ahora, quisiéramos identificar algunas formas de estudiar la Biblia. Now, we want to identify some words, some strategies how to study the Número Bible. uno, Number one is ora antes de estudiar la Biblia. pray even before you study the Bible. ¿Por qué yo tengo que orar antes de estudiar la Biblia? Why do I have to pray before I study the Bible? Porque tengo que hablar con el autor de la Biblia Because I need to talk to the author para of que the él Bible. me dé el entendimiento, So He's able to give me the La understanding, the sabiduría. knowledge, la iluminación, the illumination, porque él sabe lo que quiso decir en ese momento. because He knows what He's trying to tell you there. Entonces, la Biblia es su propio intérprete. The Bible is its own interpretation. O sea, la Biblia se interpreta a sí misma. So the Bible interprets itself. No lea un texto solo y salga con eso por ahí. Don't just read a text and go out there like that. Porque si lees un solo texto fuera de contexto, Because even if you read a text out of context, puedes hacer un disparatexto. you can do this kind of text. ¿Cómo así? What do you mean by that? What do you Alguien un día abrió la Biblia y le dijo, Señor, háblame en medio de una situación. All right, someone at one point in the middle of the day just opened the Bible and says, "Talk to me." Y entonces abrió la Biblia en Deuteronomio 28:15 In Deuteronomy 28:5 it says, y decía, maldito tú en la ciudad, maldito tú en el campo. "Damn you and out there and in the city." Y dijo, el Señor reprenda al diablo. God, please reprehend the devil. Cerró la Biblia y la abrió de nuevo He closed the Bible and reopened it again. y leyó aquel versículo que dice, y fue Judas y se ahorcó. And he says, and it was Judah, and he hanged himself. Dice, cerró la Biblia. And he even closed the ¿Qué está Bible. pasando aquí? So what's going on here? Señor, háblame. Talk to me, God. Abrió la Biblia otra vez He reopened the Bible en un again versículo aislado y decía, in a different verse, and it ve said, tú y haz lo mismo. you go and do the same. Entonces, no se puede leer la Biblia así, We can't read the Bible just like that. donde se abra, When we open it, como hacen las gentes religiosas, the religious people, que siempre está en el Salmo 91. that they're always in Psalm 91. El que habita el abrigo del Altísimo The one that is in the cover of God morará bajo la sombra del Omnipotente. will be able to be walk under His shadow. Y eso está bien para personas And that is okay for the kind of people que están enfocadas en Dios. that are with God. Y también el Salmo 23:1, Jehová mi pastor y nada me faltará. So Psalm 23 says, God is my pastor, and nothing I will missing. Y hay una serie de versículos que la gente lo quiere, dice, eso es para mí. And there's a lot of different verse, and God said, a lot of people said that is for me. Pero ¿sabe por qué lo quiere? But that, you know why He wants it? Porque ese versículo me conviene. Because that verse is good. It fits me, Porque right? ese versículo me gusta. Because I like that verse. Entonces, ama a tu prójimo como a ti mismo. So love your brother and sister just like you love yourself. O vemos en los matrimonios Just how we see on the relationships with que husband muchas and wife, veces los esposos that a lot of times husband and wife, estamos reclamando lo que la Biblia dice que una mujer tiene que hacer. the husbands, we always asking, telling Sí. the Bible, you gotta do what the Bible says. Tú tienes que someter al marido, dice la Biblia. The Bible says you need to calm down. Te tienes que sujetar a mí. You need to fortify yourself on me. Pero si la esposa conoce la Biblia, But if the wife knows the Bible, también le va a responder con tremendo menudo. it's gonna be able to reply back to the husband. Dice, tú tienes que amarme a mí You're gonna love me como Cristo amó a la just like iglesia. Jesus loved God loved His church. Entonces, es un balance espiritual que vivimos. There's a spiritual balance that we live.
Entonces compara un texto con otro texto. So we compare text with another text. No lea un solo versículo. Don't read just the verse. Lee el pasaje completo, Read the entire passage, es decir, el contexto. which means is the context. La Biblia es un solo tema general. The Bible is just a general theme. Dios salvando a la humanidad desde el principio a fin. God saving humanity from the beginning to the end. Los pasajes más fáciles explican los difíciles. Even the easiest passages are able to explain the most difficult ones. Entonces es importante para nosotros So it is very important for all of us que todo lo que pienses, that everything that we think, todo lo que hables everything that we talk, y todo lo que hagas and everything that we do sea conforme a la Biblia, that is according to the Bible, sea conforme a la palabra de Dios. according to the Word of God. La Biblia sin oración The Bible without praying es una religión muerta, is just a dead religion. pero la oración But to pray sin Biblia without Bible, o la Biblia sin oración but the Bible or the Bible es without praying, teología seca. it's just a dry Tenemos que theology. estudiar la Biblia, We need to study the pero Bible, tenemos que orar la Biblia, but we also need to pray tenemos for que the Bible. cantar la Biblia, We need to sing the Bible. tenemos que vivir lo que Dios We está need to diciendo. live what God is telling us. Cuando nosotros estamos viviendo lo que la Biblia dice, When we're living what the Bible says, vamos a descubrir we're going to be able to find out que la gente piensa que uno está loco, that even the people think that we're que crazy, uno está mal, that we're wrong. porque la palabra de Dios te lleva a un cambio, Because the Word of God takes you to a complete a change, una to a transformación. transformation. Qué bueno es el Señor. Oh my God, the Lord is good. En muchos años So many years, a la gente se le prohibía leer la Biblia, for so many years, people was prohibited to read the Bible pero eso se hacía para que la gente no dominara because that they were trying to do that so people can be dominated la verdad de Dios en nuestras vidas. the truth of God in our lives. Así que en la historia aparecen muchos cristianos That's why in the history, a lot of Christians show up que leyeron la palabra de Dios completa. that were able to read the entire Word of God. Si tú le preguntas a esta generación, If you ask this generation nowadays, ¿cuántos versículos de la Biblia se saben? how many verses of the Bible do you know? Y yo sé que cualquier muchacho de estos que está aquí And I know a lot of you guys, these young people, se puede parar aquí ahora is able to stand up right now y decir 100 versículos de la Biblia and is able to say 100 verses of the Bible fácilmente. easily, right, guys? Ah, dice. Alabamos a Dios su sinceridad. We appreciate your sincerity. Pero es posible que la gente se sepa el nombre y la vida de muchos cantantes, But it's possible that a lot of you guys know probably life of an artist, a singer, right? o de mucha gente del deporte, Of a lot of sports people out there, athletes. y sabemos más de las cosas de la tierra And we know a lot more about things here on this earth que de las cosas del cielo. from the things that we out there. Pero hoy el Señor quiere hacer un cambio en nuestras vidas. Today, God wants to make a change in your Alguien life. dice amén. Someone please say amen. Y te hago una invitación en esta mañana. Te hago una invitación en esta mañana. So this morning, I invite you Que te aprendas un versículo bíblico to toda la learn a semana. verse, at least one verse every week. Toda la semana un versículo bíblico. Every week, one verse. ¿Alguien cree que eso es posible? Do you think a lot of you Un guys solo know versículo semanal. just one verse? Y en un año, ¿sabes lo que habrá pasado? Do you know what's going to happen in a year? Que te vas a saber 52 versículos. You're going to be able to know 52 verses by the end of the year. Y el siguiente año lo mismo. And the next year is going to be the Y same el thing. siguiente Right? año And lo the next mismo. year is going to be the same thing. Y en 10 años And in 10 years, tendrás 500 versículos bíblicos en tu mente y tu so corazón. in 10 years, you're going to have over 500 verses in your heart and in your mind. ¿Alguien hace ese reto en el día de hoy? Who's going to be able to challenge yourself to do it starting today? Algunos datos necesarios que quiero compartir para finalizar. So a lot of some details that we want to share with you before we finalize it. La Biblia tiene The Bible has 1189 capítulos, 1,189 chapters, 31.163 versículos. 31,160 verses. Tiene 66 libros, It has 66 books, 39 en el Antiguo Testamento 39 in the Old Testament, y 27 en el Nuevo Testamento. and 27 in the New One. Estamos hablando de Génesis, Éxodo, Genesis, Levítico, Exodus, Número, Leviticus, Deuteronomio. Numbers.
que se conoce como el Pentateuco. which is known as the Luego vienen los libros históricos, and it comes to historical books, Josué, Josué. Jueces, Ruth, Ruth, primero y segundo de Samuel, primero y segundo de Reyes, primero y segundo de Crónica. there's Samuel, Chronicles, Esdras, Nehemías y Esther o Adasa. Sí, ahí está, ahí está. Entonces están los libros poéticos, so there's also poetic books, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares. Y luego vienen todos los libros proféticos, que son 17. 5 profetas mayores y 12 profetas menores. Then after that, Isaías, 17 prophetic books as well we have. entonces Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Está Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonía, Ageo, Zacarías y Malaquías. Ahí están los 39 libros del Antiguo Testamento. Those are 39 books from the Old Testament. Entonces en el Nuevo Testamento In the New Testament, hay 27 libros. we have 27 books. Mateo, Marco, Lucas y Juan, que son los evangelios. Those are the Matthew, Luke, and John. Entonces, está el único libro histórico del Nuevo Testamento que es Hechos de los Apóstoles. Acts. Acts is on the New Testament. Están las epístolas paulinas, que son Romanos, Primera y Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera y Segunda Tesalonicenses, Tito, Filemón y Hebreo, Santiago, Primera y Segunda de Pedro, Primera, Segunda y Tercera de Juan, Judas y Apocalipsis. Todos estos libros fueron escritos, ¿sabe? Por 40 escritores. So all of these books were written by 40 authors. Todos eran judíos, solamente Lucas era griego. All of them except Luke was Jewish. He was Greek. Luke was Greek. Entonces, la Biblia originalmente no estaba escrita así en capítulos y versículos, sino que era algo general. So at the beginning, the Bible was not written just like this in chapters. It was some generic. Entonces, en el año 1220, So in the year 1220 después de Cristo, after Christ, en Inglaterra, Canterbury, in England, Esteban Langton dividió Esteban, la Biblia por capítulos. he divided the Bible by chapters. Y en el año 1551, In the year 1551, en París, in Paris, Roberto Stephanus Robert Stephanus, la dividió en versículos. he was able to divide it into verses. O sea que antes, cuando usted leía la Biblia, era un pasaje completo y no estaba definido ni por capítulo ni versículo. So before that time, when you used to read the Bible, there was not a defined Bible. It was not separated by chapters. ¿Cuál es la intención de esta palabra en este día? So what is the meaning behind this word today, guys? Que el pueblo de Dios, That the people of God, que la iglesia de Jesucristo, the church of Jesus Christ, vuelva a la Biblia, is able to go back to the Bible. retorne a la palabra de Is Dios. able to come back to the Word of Si God. tú quieres avivamiento, If you're able to be alive, tienes que volver a la fuente, you need to come back to the tienes que regresar a You Dios, need to come back to God porque es el único because He's the only que one. puede darnos vida. He's able to give us life. Dios te bendiga en este día. God bless you guys today. Amén. Amen. Y amén. Gloria